Publicite en la radio 3755-525819. Y estamos en contacto telefónico con Monseñor Damián Santiago Vitar, que recientemente cumplió 15 años como obispo de esta diócesis de Oberá. Ha llegado para quedarse, ganarse un reconocimiento, un afecto, dejar una impronta, una trayectoria ya muy marcada en nuestro medio, donde se siguen dando pasos muy significativos, como esta Facenda de la Esperanza, que de la mano del obispado se ha desarrollado todo un equipo de trabajo que ya muestra resultados muy avanzados al respecto. Pero es un gusto saludarlo en esta jornada, Monseñor Damián, buen día. Buen día, el gusto es mío, sobre todo comunicarme a través de la radio con los oyentes en las vísperas de la Nochebuena y de un día tan significativo para el mundo cristiano como es la celebración de la Navidad. Tal cual, pero antes de repasar lo que esto representa, ¿recuerda cómo llegó a Oberá? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué desconocimiento por allí también de lo que esta diócesis nueva representaba como desafío para usted? Bueno, esto sería motivo de una larga conversación porque son 15 años que por un lado me parecen un año y por otro lado tengo la sensación de haber nacido directamente aquí, no en Córdoba, ¿no? Hace 63 años, prontito en febrero cumplo los 63. Así que ojalá en algún momento uno pudiera tener una conversación abierta sobre este tema, porque habría muchas cosas para compartir. Bueno. Pero si me responde brevemente y después la dejamos y la preparamos para una linda charla. Con mucho gusto. Bueno, creo que la designación como obispo hace 17 años, yo vivía en una diócesis del interior de la provincia de Córdoba, Villa María, colaboraba con el obispado y el obispo de aquella diócesis, pero en aquel momento estaba atendiendo un pueblo muy pequeño de 400 habitantes, dándole una mano al párroco. Y el 24 de septiembre del año 2008 recibo una llamada telefónica de la Nunciatura Apostólica donde me dicen que me comunique con el nuncio porque necesitaba hablar conmigo. Bueno, así lo hice al día siguiente y ahí me comunicó: mire, usted tiene que venir a la Nunciatura porque tenemos que hablar personalmente. En septiembre del 2008 me comunican que me designaban obispo auxiliar de la diócesis de San Justo. Yo pensaba que era San Justo Santa Fe y era San Justo provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el famoso partido de La Matanza, que tiene dos diócesis, San Justo y Gregorio de la Ferrer. Eso fue una conmoción para mí en muchísimos sentidos. Yo tenía 44 años, iba a cumplir los 45 años. Sobre todo la conmoción de dejar para siempre la diócesis donde yo nací y donde yo viví y donde yo pensaba que iba a seguir hasta el último día de la vida. Bueno, fue una experiencia fuerte, intensa, desde el interior de una diócesis casi rural como es esta, que tiene ciudades pequeñas, a vivir directamente en una ciudad urbana, en una diócesis urbana. Fue una experiencia muy intensa y muy rica. Pero no habían pasado 2 años, fue precisamente en mayo del año 2010 cuando me entero del fallecimiento del obispo de Oberá y de su secretario. Eso también fue un shock muy grande. Y bueno,
puedo contarte que a partir de ese día empecé a experimentar en el interior de mi corazón algo que no lo comentaba con nadie, pero percibía de que podía darse un traslado desde Buenos Aires para tomar el báculo que había dejado Víctor con la diócesis recién nacida. ¿Y lo percibió así de la nada o eso tenía algún elemento de referencia, algún antecedente que pudiera...? No, esto lo comparto así como una vivencia más de orden espiritual, ¿no? Fue una intuición interior, o espiritualmente a veces llamamos mociones interiores, como que a veces Dios se adelanta en nuestra vida subrayándonos algunas cositas y como diciéndome, prepárate. Yo percibía eso, prepárate. Víctor falleció en mayo y yo el 15 de octubre de ese año, unos meses después, vuelvo a recibir por segunda vez la llamada del nuncio y me dice, ¿puede venir hasta la nunciatura? Necesito hablar con usted. Y bueno, yo dije, hay traslado. Y efectivamente ahí me comunica, usted debería ir, el Papa lo ha nombrado obispo titular de Oberá, es una diócesis recién nacida, necesita que urgente se provea de obispo porque lo que ha sucedido ahí es un hecho casi único, medio histórico en la vida de la Iglesia, no de que fallezca un obispo al poco tiempo de ordenarse, de hecho ha fallecido un papa a los 33 días, ¿no es cierto?, cuando fue Juan Pablo I. El tema era que se daba en la diócesis recién creada, en pañales. Y bueno, así fue, yo tampoco, así como no conocía San Justo, no conocía Oberá, solo conocía de paso Posadas y Puerto Iguazú, porque allá tengo un hermano y había ido algunas veces a visitarlo, pero en auto, y una vez había ido en avión desde Buenos Aires, aprovechando que vivía ahí. Así que llegué a una tierra totalmente desconocida. Pero como dicen aquí en Misiones, me hallé instantáneamente, en el acto, ¿no? En el acto percibí que esta era mi tierra, esta era mi casa y esta era mi familia. Y de hecho cuando yo viajo a Córdoba, a mi pueblito natal, sobre todo lo percibí esto cuando vivían mis padres, fallecieron hace 3 años, ahora quedaron hermanos, yo siempre decía esto cuando subía al auto. Viajo ahora a mi casa paterna, materna. Cuando volvía, vuelvo a la casa de la esposa y de los hijos. Porque en el ministerio episcopal, como sucesores de los apóstoles a cargo de diócesis, nosotros vivimos un verdadero desposorio, no somos funcionarios designados para un oficio administrativo. Somos esposos de una iglesia diocesana muy particular, es un desposorio espiritual evidentemente porque uno tiene miles de hijos, pero así uno lo vive espiritualmente, así uno lo siente para expresarnos de esa manera, así uno lo sufre y así uno goza de esta vida sacerdotal y episcopal que vuela, no pasa, vuela, porque decir ya 15 años a mí me parece increíble. Y por otro lado experimento eso, de que uno vivió siempre aquí. Bueno, para otra ocasión podrá hablar de las vivencias en 15 años, innumerables, ya imposibles de describir, sobre todo teniendo en cuenta que esta familia tiene 19 parroquias, 300 capillas y los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los seminaristas y centenares de laicos, donde uno ha compartido ya en 15 años tantas vivencias, tantas cosas bellas, en medio de muchos sufrimientos y en medio de mucha santidad y de vida entregada, por lo general oculta, sobre todo en la vida de los laicos, en las ciudades, en los pueblos y en las colonias. Nos deja un anticipo, Damián, realmente muy atractivo. Nos queda la expectativa ya alrededor de esa charla. La vamos a mantener en agenda
para ir coordinándola y previendo y anunciando lo que no me cabe ninguna duda va a ser una riquísima charla después de esta introducción de cómo llegó, de cómo sintió aquella percepción previa y después de ese haberse hallado, como bien lo dijo, inmediatamente acá. Bueno, y transcurrido esos 15 años donde evidentemente si hablamos solo desde aquel origen, de aquel inicio, de esta manera, evidentemente nos vamos a encontrar con muchas historias, anécdotas sumamente valiosas. Anoche estaba hablando con algunos amigos justamente y uno tras otro reivindicaban al sacerdote de su iglesia, de algunas localidades inclusive de la zona, de Campo Grande en este caso, de Aristóbulo del Valle. Yo también lo reivindicaba al padre Matías, que está al frente allí en Colonia Alberdi, y llegábamos como a la conclusión de esa satisfacción generalizada que existe por los sacerdotes que tenemos en esa mesa. Unos y otros sumaban la misma opinión y como la impresión, ¿no?, de que cuánto también ha ido escalando, si se quiere, la presencia, el acompañamiento, el reconocimiento a nuestros sacerdotes, a nuestros referentes de la Iglesia Católica, el acompañamiento que nos hacen, el compromiso con la comunidad, una preparación y capacitación también que hace notorio y que nos permite un mejor acercamiento también a los preceptos bíblicos y de la Iglesia. Esto es algo que por allí hay una impronta, un esfuerzo de la Iglesia en tener cada vez, no solamente en cantidad, sino también en calidad a sus representantes y llegar cada vez más y mejor también a las comunidades. Mira, para un obispo que le digan esto, que le comenten esto, y así públicamente, es más o menos como cuando a un padre y a una madre le alaban los hijos, ¿no? Uno ve los rostros de los padres cuando muestran esa satisfacción y le cuentan cosas lindas de sus hijos en el jardín, en el primario, en el secundario o cuando son adultos, ¿no? Y uno lo vive como obispo. Cuando uno escucha estas cosas, uno queda sobrepasado, ¿no?, de gozo y de alegría, y a la vez esto alienta a seguir adelante. Nuestra diócesis es una diócesis muy bella en todo sentido para ser sacerdotes y para trabajar pastoralmente en esta diócesis. La desventaja que tenemos es que los sacerdotes son pocos, somos una diócesis con pocos sacerdotes y todavía pocas vocaciones. Tenemos una gran riqueza que es la diversidad de orígenes de nuestros presbíteros, porque además del clero diocesano, que es más local, tenemos el aporte, la riqueza de los sacerdotes misioneros o religiosos, que prácticamente representan al mundo entero, porque hay un picoteo en medio de los 30 curas que somos de los 5 continentes, ¿no?, de África, de Asia, de Europa y de América, ¿no? Entonces, bueno, eso, si bien en algunos aspectos puede llevar a ciertas diferencias, pero se vive una unidad en la diversidad, reconciliada en un trabajo pastoral muy bello y muy intenso, y a veces muy anónimo, ¿no? Porque cuando uno ve lo que vive un sacerdote, a veces en un año, pensar la vida de un sacerdote en un año, en el contacto, como vos decías, cotidiano con la gente, desde el gozo del bautismo de un niño hasta despedir a una persona que fallece, la previa en el lecho del enfermo, acompañando el momento de dolor, los momentos de diálogo, de consejo, las visitas a las familias, las celebraciones, en fin, es la vida sacerdotal. Para quien tiene vocación es una vida que lleva una realización verdaderamente plena del que es sacerdote, en todo sentido, en lo humano, en lo espiritual, en lo pastoral.
Así que, bueno, ese es un regalo, ¿no?, que yo como obispo recibo también, siendo padre de una diócesis joven. Y esa es una ventaja, ¿no? Si bien no tenemos a lo mejor tanta tradición como familia diocesana y tantos recursos y tantos medios, tenemos la riqueza de la frescura de los comienzos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que muy, muy rico poder escucharlo. Se va un año también en estos días, estamos prácticamente cerrando y haciendo balances tan característicos del 2025. Indudablemente, así como en años anteriores con el padre Ariel, con usted mismo, la Iglesia tuvo un rol muy destacado cuando aquí en ese último tramo del año buscamos destacados del año, buscando buenos ejemplos, dándonos la satisfacción de tantas cosas buenas que van haciendo unos y otros, y en el caso de nuestra iglesia, representada por usted, por el padre Ariel, han tenido permanentemente ese reconocimiento, o la pastoral social de adicciones, y en ese sentido, este año 2025 que estamos cerrando, el logro, la avanzada que ya tiene la Facenda de la Esperanza es sin ninguna duda un hecho valioso y hasta que va más allá de este 2025, hasta de alcance histórico. ¿Lo siente como de lo más relevante que deja el año? Sin duda, sin duda. Yo creo que dentro de este año 2025, que a su vez fue un año jubilar universal, dos acontecimientos fuertísimos han sido la despedida, la partida del Papa Francisco y la llegada del Papa León a nivel universal, y a nivel diocesano, sin duda, uniéndolo a lo que decíamos recién, dentro de la pastoral ordinaria y cotidiana, que es intensa y permanente, emerge como un hecho muy significativo todo el avance hecho en la pastoral de adicciones en su conjunto. Y dentro de la pastoral de adicciones estamos a punto de concretar la apertura de Facenda, que estimo que para la primer parte del año que viene eso se dará. Es un hecho muy significativo porque es una obra de misericordia de las más importantes en este tiempo, ¿no? Ya que la problemática de las adicciones, como mancha de aceite, se ha extendido por todas partes. Es un verdadero flagelo que hiere a la familia, hiere el tejido social, lastima y hasta destruye a nuestros jóvenes, y por lo tanto poder tener una respuesta pastoral no será completa, pero sí directa. Es algo que nos alegra mucho, damos gracias a Dios, y indudablemente Dios quiere la Facenda Novera. Hay un montón de signos que hemos ido viendo, sobre todo de la divina providencia, ¿no?, que va generando medios humanos y materiales para que Facenda sea realidad el próximo año. Uh-huh. Muy bien, monseñor. Iba desde un comienzo a dejarnos esa consideración también sobre estas horas tan significativas que comenzamos a atravesar en la previa a lo que será Nochebuena y la tan singular celebración de Navidad, que siempre merece incorporar esta mirada, este pensamiento en estas horas en las que por allí nos distraemos hacia otros ámbitos. Bueno, reubicarnos y pensar en la importancia real y fundamental o esencial que tiene esta celebración. Ojalá en medio del ajetreo cotidiano, como vos decís, sobre todo de fin de año, siempre esta época del año nos agarra un poquito cansados, agobiados, hasta a veces influye el clima, uno quiere como bajar un poquito de la guardia. Se da eso, ¿no es cierto?, cultural y humanamente, pero aún en medio de eso, ojalá podamos hacer, aunque sea una pequeña pausa. Ese es mi mensaje sencillo para los oyentes en esta Navidad: desacelerar motores, cambiar alguna marcha, aunque sea
unos momentos con motivo de la Navidad nos puede hacer mucho bien, nos puede oxigenar mucho el corazón, la vida y sobre todo la vida de nuestras familias, porque en esas pausas a veces uno puede en segundos percibir como a veces uno gasta pólvora en chimangos, ¿no? Como al menos este dicho en Córdoba era muy común, como a veces gastamos cartuchos que son caros en cosas que no vale la pena, y a veces se nos puede ir el año o la vida en eso, y nos separamos, nos distanciamos, nos peleamos, divagamos en cosas por las que no vale la pena. La pausa de la Navidad puede ayudarnos a oxigenar el corazón, a reencontrarnos con nosotros mismos, también a reencontrarnos con los seres queridos y ojalá no hacer grandes propósitos que después los olvidamos o no los cumplimos, pero pequeños propósitos, sencillos, que nos pueden hacer mucho bien para rehacer el camino. Papa Francisco decía, basta un resquicio para que Dios pueda entrar. Lo mismo, ¿no? Basta un resquicio de silencio y de apertura del corazón para permitirle a Jesús que renazca, que entre en el corazón. Y Él no entra para juzgar ni condenar, sino para iluminar. Por eso la Navidad es la fiesta de la luz. Y necesitamos más que nunca la luz de Jesús para rehacer el camino en medio del rally de la vida. Monseñor, muchísimas gracias por este contacto y por este momento de reflexión que nos dejó a todos como pensando, ¿no? Lo simple del mensaje y lo profundo de lo mismo. Pero en 2 palabras más, ¿qué es la Navidad? Y si es en 2 palabras, tengo que decir esto. Navidad es Jesús, porque se celebra un cumpleaños, un nacimiento, nada más ni nada menos, como decían los profetas, del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es un acontecimiento decisivo, porque sin Navidad la vida del hombre carece casi de sentido. Es simplemente un camino hacia el abismo o hacia la muerte. Desde la Navidad, por eso es la fiesta de la luz y de la vida del hombre cobra verdadero sentido. Por eso su nacimiento y su visita es un acontecimiento decisivo. No hay que dejarlo pasar de largo. Qué bueno escucharlo siempre, Monseñor. Muchas gracias. Siempre es un gusto enorme. Nos quedan muchas ganas de seguir conversando y nos queda ya ese propósito de repasar estos 15 años en la diócesis de Oberá. Muy amable como siempre y muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo, bendición navideña para todo el equipo de la radio y para sus oyentes. Muchas gracias. Lo recordamos también al Padre Fernando, mencionando a tantos sacerdotes. El Padre Fernando alguna vez nos dijo en el cursillo número 11, tenemos un obispo con olor a oveja, un verdadero pastor, como para pintar otra referencia, ¿no? Quien nos permite esta charla y bueno, tantos compromisos, tantos logros comunitarios y este mensaje, ¿no? A pensar en Jesús. Muchísimas gracias, obispo. Enorme nuestro reconocimiento y feliz Navidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Monseñor Damián Santiago Vitar, 15 años ya como obispo de esta diócesis, en la que se halló inmediatamente y nos convocaba a ir haciendo pausa hoy y mañana, Nochebuena, Navidad, a desacelerar y en esa pausa permitirnos el reencuentro con nosotros mismos, con nuestros cercanos, porque basta ese resquicio para que Jesús pueda renacer e iluminarnos. Y la Navidad es Jesús, decía al tener que
describirlo en tan pocas palabras, de ese acontecimiento decisivo en donde la vida cobra verdadera orientación, porque la verdad que todo este alcance religioso, esta cercanía con Dios, con Jesús, nos hace mejores, sin ninguna duda nos hace mejores. Y es allí donde ese resquicio nos envuelve, nos involucra, nos da mejor orientación. Pasa con lo que hablábamos de la facenda de la esperanza, ya reiteradamente, ¿no? Que la pata de la espiritualidad es decisiva. Uno allí puede generar afectos que van de la mano también de esa espiritualidad y darles contención a quienes vienen atravesados en sus vidas por consecuencias y secuelas muy duras y dolorosas, y en ese afecto comienzan a reencontrarse, también a tener pausa para la iluminación, pero a eso encontrarle también una propuesta de trabajo y el espacio para la espiritualidad que hace posible la rehabilitación y la recuperación, que son, en casos extremos de situaciones tan difíciles y complejas, se ve el ejemplo de lo que significa esa luz por la que nos convocaba a desacelerar y tomarnos una pausa para permitir dicho reencuentro, dicho acontecimiento. Bueno, sin dudas, de lo que ya aparece significativamente destacado en esta mañana especial de miércoles 24 de diciembre, haciendo radio y tratando de comunicarnos cada día de la mejor manera posible. Hay quienes nos ayudan y mucho para eso, como nuestro obispo Damián Santiago Vitar. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.